Moin. ¿Estás listo para recibir una pieza de información bastante rara? Algo para los fanáticos de los idiomas. Vale, quizás hayas oído hablar de los términos Plattdeutsch o bajo alemán y no tienes claro qué significan. Si es así, quizás hayas llegado al lugar indicado. Entonces, ¿qué es exactamente? El término Platt, tal como se utiliza en Alemania en relación con el lenguaje, al igual que su homólogo Platt en las regiones de habla holandesa, es un término ambiguo y a menudo confuso. Mucha gente cree que se refiere a varias formas no estándar del alemán o del holandés, no solo al bajo sajón. Por cierto, mucha gente todavía cree que el bajo sajón, bajo alemán, es un grupo dialectal alemán, aunque su antecesor es el antiguo sajón y no el antiguo alto alemán. Y la mayoría de los hablantes de alemán ni siquiera lo entienden. Y sí, el antiguo sajón también es uno de los antepasados del inglés y del escocés, Scots, una lengua hermana del inglés. Además, el bajo sajón por fin es lengua regional oficial en Alemania y los Países Bajos. Es importante tener esto en cuenta, aunque no viene al caso en esta presentación. Y una cosa más, el actual estado alemán de Sajonia no tiene nada que ver con los sajones ni con su lengua. Sí, imagínense. Muchas otras personas asocian la palabra Platt específicamente con el bajo sajón, bajo alemán, el idioma original del norte de Alemania y el noroeste de los Países Bajos. De hecho, Platt es una palabra del bajo sajón cuyo significado básico es plano o llano. Por esta razón, la gente a menudo asume que Platt se refiere al terreno predominantemente bajo y llano en el que se habla el bajo sajón. Sin embargo, las investigaciones parecen demostrar que Platt, en referencia al lenguaje, solía ser una forma bajo sajona de decir sencillo o fácil de entender. Esto probablemente contrastaba con el alto alemán, el entonces idioma extranjero alemán estándar, cuando este empezó a sustituir al bajo sajón. Tras de la desaparición de la otrora poderosa Liga Comercial Hanseática, cuyo idioma internacional era el sajón, bajo sajón, la región que hoy es el norte de Alemania pasó a ser germanizada y, por lo tanto, integrada política, étnica y lingüísticamente. Posteriormente, para hacerla alemana en Alemania, la lengua sajona pasó a ser denominada un tipo de alemán, bajo alemán, y la lengua ancestral sajona antigua pasó a ser llamada bajo alemán antiguo, en contraste con alto alemán antiguo, el ancestro de la lengua alemana actual. Sin embargo, si escuchas o lees el agente que se refiere al bajo alemán, Plattdeutsch, sin más explicaciones, puedes asumir con bastante seguridad que se refiere al bajo sajón. Por cierto, en bajo sajón la palabra Platt todavía puede significar comprensible o claro en ciertos contextos. Ich bin platt. En este sentido, entró en la lengua alemana a través de los dialectos del norte de Alemania influenciados por el bajo sajón. Der ist platt.
El origen de la palabra es del griego antiguo platus y del latín platus, que significa plano, llano o extenso. Y sí, este parece ser también el origen de la palabra española plato. Vale, pero ¿hay algunas diferencias entre Plattdeutsch, alemán Platt, y Niederdeutsch, bajo alemán? Bueno, la mayoría de la gente cree que son dos nombres para lo mismo. Sin embargo, en lingüística el nombre Niederdeutsch, bajo alemán, se refiere a un grupo de variedades lingüísticas, concretamente las variedades del Bajo Sajón y del Bajo Franconio, variedades que se hablan en las tierras bajas o descienden de ellas. Por último, permíteme mencionar brevemente Plaut y Plautdeutsch. Son los equivalentes de Platt y Plattdeutsch, Plattdeutsch. En los dialectos del Bajo Sajón Oriental de muchos menonitas, dialectos que también se hablan en Latinoamérica. Bueno, espero que esta presentación haya sido más aclaratoria que confusa para ti. Te invito a escribir tus preguntas y comentarios abajo. Muchas gracias por tu atención y gracias por haber soportado mi mal español. Tschüss. Adiós. Nicht vergessen, Leben ist Leben und Leben.